Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Poco a poco nos acercamos al final de este trimestre. Hoy es la lección número 10 para el 8 de marzo del año 2025. El título de la lección: Las reglas del conflicto. Versículo para memorizar: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Básicamente, la lección de esta semana tiene tres nociones importantes: que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal en este mundo. También que Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio, y que el dominio de Satanás tiene límites. Es lo que la lección presenta. Él está limitado en su dominio temporal. Para comenzar los puntos de esta lección, vayamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el libro La maravillosa gracia de Dios, página 41, este es un libro inspirado. También en el libro La educación, en la página 23, dice que Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre hecho a la imagen divina podía contemplar y apreciar en la naturaleza las obras gloriosas de Dios. También esto está en la revista y Heraldo, 24 de febrero 1874. ¿Qué nos enseña esta cita? Que Adán fue puesto como legítimo soberano de este mundo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, lo veremos en el desarrollo de esta lección. Punto número 1. Un ángel demorado. En el capítulo 10 del libro de Daniel se presenta una escena que demuestra claramente el conflicto que existe entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Veamos lo que dice Profetas y Reyes en la página 382. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaban Ciro y su hijo Cambises. Sí, mis hermanos, la verdad es que el enemigo en esta ocasión hacía uso de influenciar en los reyes de Persia para que sirviera de obstáculo contra los designios divinos. Durante 3 semanas, el ángel del Señor estuvo luchando contra las influencias satánicas. Esto nos indica
que Dios no está usando todo su poder en este conflicto y que al enemigo se le concede cierta libertad que son genuinas. No son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros que están conocidos tanto por el enemigo como también Dios, aunque nosotros no las conozcamos. Por eso el título del tema, las reglas del conflicto. Entonces, ¿por qué se demoró el ángel? Porque tuvo que hacer frente, en este caso dice a los reyes de Persia, pero realmente eran espíritus satánicos que estaban usando a estos reyes para obstaculizar la obra. Vamos al punto número 2 de la lección. El dragón de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien, destaquemos varias cosas en este pasaje. Uno, que aquí está hablando de una bestia mixta. Y esta bestia mixta es exactamente una descripción del mundo actual. Es una bestia que tiene 7 cabezas. Cabeza, de acuerdo con las escrituras, en Apocalipsis 17 es igual a monte, y monte, de acuerdo con Miqueas capítulo 4 y también Isaías capítulo 2, representan iglesias. También la bestia tiene 10 cuernos. Los cuernos, de acuerdo con Daniel 7, representan reinos de este mundo. Y teniendo la bestia boca de león, pies de oso, tiene cuerpo de leopardo, es una mixtura de las religiones y de las naciones paganas que han venido desde el pasado y han traído todas sus falsas doctrinas y tradiciones hasta el día de hoy. Una bestia mixta. Pero ¿quién la gobierna? La gobierna el dragón. Ahora, en el verso 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta palabra es clave, porque aunque el diablo controla esta bestia, que al final ha de hacer guerra contra los santos, esta está limitada. No se le concede todo el permiso, porque dice se le permitió. Es decir, una vez vemos aquí las reglas del conflicto. Es decir, Satanás con sus secuaces actúa hasta donde Dios se lo permite. O sea, las reglas las pone Dios. Vamos ahora a ver el punto número 3, que se titula El caso de Job. Antes, recordemos lo que vimos en la introducción. Adán fue coronado rey legítimo de la tierra. Legítimo de la tierra. ¿Pero qué hizo Adán? Bueno, vamos a ver ahora en el libro Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente manera: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Aquí hay una frase clave. Adán no fue engañado. Adán, de su propio gusto, con su propia conciencia, pecó. En otras palabras, Adán con este acto estaba entregando al enemigo
el poder y el principado de este mundo. Por esta razón es que en Lucas, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero, la doy. Notemos qué interesante, porque vemos aquí que ahora el enemigo tiene el poder y el principado de este mundo. Pero vamos a ver hasta dónde, hasta qué momento. Veamos entonces ahora el caso de Job. Capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos ahora al capítulo 2. Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Eterno. Como vemos, mis hermanos, hasta ese momento, cuando Dios llamaba a todos los representantes de todos los mundos, de todos los planetas, de todos los mundos, cada uno de los representantes, cada uno de los Adanes, iban a presentarse delante de Dios. ¿Quién iba como representante de nuestro mundo? Satanás. ¿Por qué se le permitía entrar al cielo? Porque obviamente, pues, Adán le había entregado las credenciales para poder entrar al cielo. ¿Quién debía ir a ese concilio representando a nuestro mundo? Era Adán. Pero vemos, Adán le había concedido al diablo esa autoridad. Ahora, lo que viene a continuación es interesante. Después de un diálogo entre el Eterno y Satanás, Satanás pide permiso para poder hacer daño a Job. En el capítulo 1, versículo 11, Satanás dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Lo demás de la historia la conocemos, como el enemigo destruyó todo lo que tenía Job y luego pidió permiso para tocar su piel, su cuerpo. Y Dios le dijo, solamente no toques su vida. ¿Qué vemos ahí? Que las reglas del conflicto las pone Dios y que el diablo actúa solamente hasta donde Dios se lo permite. Para pasar al punto número 4, debemos mostrar que Satanás iba a los concilios del cielo no a dar un buen reporte de la tierra, sino más bien a acusar a los seres humanos. Pasemos entonces al punto número 4, titulado El gobernante temporal de este mundo. En Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, se presenta a Satanás como el príncipe de este mundo, entendiendo que es un príncipe temporal. ¿Por qué? Porque alguien debía venir a quitarle ese dominio temporal a Satanás. ¿Quién fue? ¿Quién le quitó el dominio temporal? Entonces, acá toma fuerza el texto de memoria. Juan capítulo 3,
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que hace el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora notemos qué dijo Jesús en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La gran pregunta es, ¿fuera de dónde? ¿De dónde iba a ser echado fuera el diablo? ¿De este mundo? No, iba a ser echado fuera de los atrios celestiales. Ya Satanás no tendría más parte para ir a los atrios celestiales a acusar a los hermanos, es decir, a los seres humanos. ¿Cuándo sucedió esto? Leamos dos citas inspiradas. Una en La verdad acerca de los ángeles, página 209. Dice: no fue sino hasta la muerte de Cristo que el verdadero carácter de Satanás fue claramente revelado a los ángeles y a los mundos no caídos. Fue entonces que la prevaricación y las acusaciones de aquel que había sido un ángel exaltado fueron vistas en su verdadera luz. Ahora vamos a otra cita, la página 208 de La verdad acerca de los ángeles. Cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos no caídos quedaron asegurados. Para ellos la batalla había sido peleada y la victoria conseguida. Satanás no tendría lugar en los afectos del universo. Gloria a Dios. Por eso es que en Apocalipsis 12 se dice: alegraos cielos y lo que moráis en ellos, porque ha sido echado fuera el acusador de vuestros hermanos. Ahora, ¿quién entonces nos representa en los atrios celestiales? Ahora es Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y ya no nos acusa, sino más bien intercede por nosotros. De modo que el conflicto ahora está centrado en la tierra. Por eso Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y así nos introducimos al punto número 5. Límites y reglas. Sí, el diablo tiene poco tiempo. Está limitado ahora. Y en este conflicto cósmico, recordemos que el mayor conflicto se libra en el corazón del ser humano, que Dios no obrará a menos que el hombre le permita. Cuando Jesús estuvo en la tierra, también se vio limitado con el poder que Dios le daba. Veamos algunos ejemplos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué causa? Porque el pueblo no lo permitió. Por lo tanto, vemos claramente, pues, que el poder de Dios está limitado, primero, a si el hombre le permite obrar. Y por otro lado, vemos que las influencias satánicas están limitadas, especialmente sobre los hijos de Dios, están limitadas hasta donde Dios lo permite. Lo que sí es cierto es que este conflicto lo ha de ganar Dios. Y el hombre que se deje usar por Dios logrará también vencer en el conflicto juntamente con Dios. Para cerrar nuestro resumen, una cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 1,
página 305. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Que la paz del cielo sea con todos, mis hermanos, y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.